Muy buenas noches, queridos amigos que nos están escuchando en esta oportunidad. Estamos ya comenzando el curso interactivo La Fe de Jesús. ¿Y qué es un curso interactivo? Para los que no saben, bueno, aquí tenemos un estudio diseñado especialmente para desarrollar este curso interactivo, al cual nosotros le hemos titulado La Fe de Jesús. Y en este estudio vamos a ir desarrollando lección tras lección a través de los capítulos que vamos a ir editando cada semana. Así que si tú no tienes este estudio, te invitamos para que puedas conseguirlo. Un teléfono de referencia podría ser el 98459540. A través de ese teléfono, que tiene WhatsApp también, tú puedes pedir o solicitar este estudio, la guía de estudio de la Fe de Jesús. 98459540. Y en este momento me encuentro con unos amigos que nos van a ayudar a desarrollar este curso y nos vamos a ir presentando para que nos conozca ya la gente desde este momento. Voy a partir por acá, por mi izquierda. Tenemos a la cara femenina de este curso, de este estudio bíblico. Andrea, voy a pedirte que te presentes así a grandes rasgos, tu nombre y a qué te dedicas en este momento, para que te conozcan los amigos. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Andrea Escalona y bueno, yo soy dueña de casa en estos momentos. Sí. Muy bien. Y por allá tenemos a Alex. Le voy a pedir también a Alex que se pueda presentar. Okay. Muy buenas noches, queridos amigos, las personas que lo están viendo en este estudio que vamos a implantar. Bueno, mi nombre es Alex Gutiérrez y soy trabajador dependiente, digamos, del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me está dando para este curso. Muy bien, un gusto de tenerlos acá. Quien les habla, Patricio Córdoba, pastor de la Iglesia Adventista. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque ya nuestros amigos están esperando la respuesta de esta guía que se les entregó, ¿ya? Y vamos a partir con la lección número 1. Así que si tú tienes tu estudio, busca la primera lección del curso La Fe de Jesús, que titula ¿Qué enseña la Biblia acerca del valor que encierra en sí misma? Hoy día vamos de lleno, ¿cierto?, a hablar, a comentar también lo que la Biblia enseña de sí misma. Entonces, antes de hacerlo, es necesario hacer una oración, ¿cierto? Sí. Y le vamos a pedir, por favor, a nuestro amigo Alex que nos dirija en esta oración. Okay. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, nuestro gran Rey, nuestro Padre, solamente a usted, nosotros como hijos, nos reconocemos como el Señor del universo, le damos las gracias por todo y también le pedimos también, mi Dios, que los pueda guiar en este hermoso estudio que queremos implantar a nuestros hermanos. Queremos hacer su voluntad, queremos glorificarlo y queremos que también que las personas que escuchen este estudio, que lo comprendan, que lo aprendan y también que lo empiecen a reflejar. Le pedimos que los bendiga en este momento, se lo agradecemos todo por el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Ahí tenemos una pregunta interesante. Usted ya en su estudio, con su lápiz ahí, va a guiarse junto a nosotros con la primera pregunta que dice: ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Y esto lo encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Así que vamos a buscar entonces en nuestras Biblias este libro tan especial que es el libro de Timoteo. Voy a pedir, Andrea, ¿será que usted lo tiene ahí? Sí. Vamos a pedir, por favor, que lo leas para que nuestros amigos también estén con nosotros. Muy bien, segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, entonces ante esta pregunta, ¿qué piensan mis queridos amigos? ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Dice, el texto bíblico dice que es Dios, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿por qué es tan importante tener claro este tema de que Dios es el que reveló las Escrituras? Mira, en un primer contexto es importante, bueno, que estos estudios, ¿cierto?, que es por fe, ¿cierto? Nosotros por fe creemos esto. Hay muchas personas que por lo general nos dicen:
Pero ustedes se basan en la Biblia, que la Biblia es cierto que fue escrita por humanos, fue escrita por hombres, y que no creen que fue inspirada por Dios. Y nosotros ya con el hecho de creer en Él, creemos en la Biblia, la misma Biblia es cierto que nos está diciendo que fue inspirada por Dios, pero siempre está esa duda, pastor, siempre está esa duda de que, y hay personas que llegan en cualquier momento y te dicen, fue escrita por humanos. Y los humanos son pecadores igual que nosotros. Es por eso que algunas personas quizás no creen en ese tema. Y por eso que es importante saber que Dios fue el que inspiró las Escrituras. Claro. ¿Algún comentario más? Sí, como decía aquí nuestro amigo Alex, sí, efectivamente así, pero recordemos que estas personas que escribieron la Sagrada Escritura fueron inspiradas por Dios, o sea, Dios inspiró, ellos estaban llenos del Espíritu Santo del Señor, fue el Espíritu Santo quien los guió para ellos transcribir todo lo que está aquí escrito en la Biblia. Claro. Y aquí es clara, dice que fue instruida por Dios. Y aparte de eso nos da otro ejemplo que dice que fue escrita para enseñar y corregir. Sí. Entonces, para ser un libro tan antiguo, es uno de los libros más vendidos hasta la actualidad. Es increíble esta obra literaria porque no es como cualquier otra, no es como una novela de Shakespeare o como la biografía de algún gran famoso. Es interesante que la Biblia fue escrita, sí, por hombres, pero la naturaleza de su temática apela a las necesidades actuales de nosotros. O sea, en otras palabras, es un libro que trasciende cualquier tipo de cultura y cualquier tipo de época. O sea, donde esté la Biblia va a apelar a esas necesidades humanas tan necesarias como el dolor, el sufrimiento, para salir de ese problema, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos decir también de lo valioso que es la Biblia? ¿Por qué podríamos decir que es inspirada por Dios? ¿Hay algún argumento que nosotros podríamos contar a nuestros amigos por qué la Biblia podemos decir con certeza que es inspirada por Dios? Mire, según en lo personal y según un testimonio que he podido tener yo de manera personal, es que la Biblia es perfecta, no hay error. Es tu cable a tierra, te enseña de todo, de lo que uno piense te enseña. Y siempre a lo correcto, lo justo, hacer el bien bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Que te está entregando hacia ti. Bueno, y uno, ¿cierto? Que también se puede expresar mediante la oración con Dios, pero la Biblia... Yo antes de ser cristiano, por lo general soy una persona como que me gusta mucho la evidencia. Y no creo si es que yo no empiezo a vivir esa experiencia. Y la empecé a vivir, y me di cuenta que no tiene error, es perfecto, y Dios es perfecto, es algo tan maravilloso, el mejor libro que puede haber. Claro. Sí. Sí. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta de nuestra lección, así que primero respondamos. ¿Cuál sería la respuesta entonces a esta pregunta? Sería Dios, ¿cierto? Así que, queridos amigos, escriban ahí en sus cursos la palabra Dios como la respuesta a quién reveló las Sagradas Escrituras. La segunda pregunta dice: ¿quiénes recibieron la revelación? Y para esto vamos a irnos al libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 1. Bien, tenemos entonces el libro de Hebreos. Sí. A ver, Alex, ¿nos puedes ayudar un poquito a leer esa parte? Ya. La epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Repito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Bien, ¿cómo podremos responder o qué podemos decir de este versículo? La pregunta es: ¿quiénes recibieron la revelación? Entonces aquí tenemos la respuesta casi al final del versículo. Exacto. Dice que Dios habló a través de nuestros padres, a través de un grupo de personas especiales, los profetas. ¿Quién eran los profetas? ¿Podemos comentar de repente la vida de estos hombres? Bueno, llama la atención que los profetas fueron personas, así si lo vemos en la época contemporánea, que tuvieron distintas profesiones, ¿cierto? Algunos fueron médicos, otros fueron pescadores, otros fueron, de diferentes tipos de profesiones. Es por eso que aquí nos llama la atención de que Dios a todos nos quiere, desde el más
digamos, entre comillas, decir, digamos, profesionalmente o económicamente. No olvidemos que también había un recaudador de impuestos, ¿cierto? Fue bien diverso. Y personas que de repente muchas veces hasta lo atacaban, ¿cierto? Que a Mateo le decían que prácticamente era un usurero. Nunca creo yo que pueda haber pensado que Dios lo iba a utilizar como para ser un profeta, para poder escribir lo que es la palabra de Dios. Lo interesante es que todas estas personas pasaron por un proceso de transformación. Sí, exacto. ¿no? Y sabe que se me viene a la mente en mi pastor la historia de Pablo. También. ¿Cierto? También. La historia de Pablo, que también ahí cómo el Señor lo instruyó a él, porque de lo que fue a lo que pasó a ser. Un antes y un después. Un antes y un después. Claro. Pablo, asesino de cristianos, y después llegó a ser un profeta de Dios. Es increíble, estas personas, los profetas, bueno, la palabra profeta, que significa mensajero, eran personas que gozaban de una estrecha comunión con Dios. Si bien tuvieron algunos una vida muy negativa, pero es increíble que después que pasaron tiempo con Dios se transformaran sus vidas. Ellos podían dar testimonio de lo que pasó en sus vidas. Y es interesante lo que dice Alex, porque al final de cuentas Dios utiliza a 40 personas para escribir la Biblia. No nos olvidemos que la Biblia fue confeccionada en un tiempo de 1600 años. Imagínense la cantidad de tiempo que se demoró en componerse la Biblia, y fueron usados 40 autores que en ningún momento se contradijeron, y ese es otro argumento que tenemos para decir, no, la Biblia es un libro especial. Y no solamente varones, igual hay damas. Muy bien, tenemos damas también. La historia de Esther. Exactamente. Y Débora. Es importante, bueno, que saque a colación esto, porque uno dice, ¿por qué la cultura tan machista? Bueno, la cultura en sí antiguamente eran machistas, ¿no? Pero cuando entramos al estudio de la Biblia encontramos que Dios usó a un sinfín de personas dentro de las Escrituras. Hay profetas que eran canónicos. Esos profetas, los profetas canónicos, eran los profetas que escribieron la Biblia, pero también hubieron profetas no canónicos, que eran profetas más bien que no escribieron la Biblia, no escribieron ninguna obra literaria, pero sí quedaron registradas sus sermones, sus discursos. Y aquí tenemos a Débora, y aquí tenemos a estas mujeres que fueron profetas de Dios y que están registradas en la Biblia, ¿cierto? Sí. Bien, y ya terminamos la segunda pregunta. La respuesta sería los profetas. Ahora ya le voy a dejar esta parte a Andrea, porque ella tiene la responsabilidad de conducirnos con la pregunta número 3 y 4. Sí, queridos amigos, la pregunta número 3 dice: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y eso lo encontramos en Salmos 119:5. Vayan a sus Biblias si tienen ahí en sus hogares, busquen los textos junto con nosotros, o también por el teléfono, que algunos también las tienen descargadas. Entonces, repetimos, libro Salmos 119, versículo 5. Versículo 5. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, ¿qué podemos decir de esta comparación? ¿Por qué será que Dios compara la Biblia con una lámpara? En este caso David es el que escribe, pero Dios está hablando o escribiendo o inspirando la mente de David a una lámpara. ¿Por qué una lámpara? ¿Por qué se les viene a la mente, mis queridos amigos, cuando... Bueno, la lámpara te refleja luz, ¿cierto? Sí, te entrega la luz. Exactamente. La luz te sirve para todo, digamos. Yo trabajo en la parte minera, ¿cierto? En la parte minera, prohibición entrar a una labor, digamos, a un túnel, si no tienes tu lámpara. Porque si no tienes tu lámpara, ¿qué va a pasar cuando estás en oscuridad? Ojo, entre comillas, que también la oscuridad es carencia de luz, ¿ya? La oscuridad siempre se mide con el grado de luminosidad. Y cuando no hay luz, es oscuridad, ¿cierto? Pero no así la oscuridad hacia la luz. Es decir, siempre la luz es Jesús, la luz, ¿cierto? Todos sabemos que eso corresponde. Pero cuando tú no tienes luz y entras a un lugar, puedes accidentarte, te puedes caer, te puedes dañar, no estás siguiendo el camino correcto. Y David en ese sentido lo compara, que es nuestro camino, es nuestra luz para seguir tu orientación.
podemos decir que la Biblia es como un manual de vida. Nos ayuda a no cometer errores, a no caer en desgracias también. Una luz. Bueno, y la lámpara también, de paso, como bien dice Alex, generalmente se usa en la noche, pues no se usa en el día. Por lo tanto, en aquellos momentos oscuros de nuestra vida, cuando estamos pasando por problemas de todo tipo, ya sea de índole emocional, financiero, es increíble cómo la Biblia se transforma en una fuente de esperanza, de gozo, de ayuda para ver más allá de lo que estamos viendo. Lamentablemente a veces nos ahogamos en situaciones y no podemos ver más allá la luz, pero la palabra de Dios nos orienta, nos muestra eso. Y el salmista incluso dice: lámpara es a mis pies. ¿Te das cuenta? Es tu camino, es tu camino, el camino a seguir. Esa es nuestra Biblia. Bien, ¿cómo responderíamos entonces a esta pregunta? ¿A qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. Bien, escriba ahí en su curso, no se olvide poner a una lámpara. Seguimos con la pregunta número 4. Dice: ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Esa aparece en 2 de Timoteo 3 versículos 15 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, la pregunta, en otras palabras, nos podría decir: ¿qué ganamos con estudiar la Biblia? ¿No? Dice: ¿qué nos proporciona? ¿Qué beneficio nos proporciona? ¿Qué gana usted con estudiar la Biblia? Claro. Y es increíble la respuesta. Bueno, es bastante extenso el versículo, pero la respuesta la podemos encontrar en el versículo 15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. A ver, ¿de qué nos salvamos? ¿Por qué es tan importante saber cómo salvarnos y de qué nos tenemos que salvar? Porque los amigos dirán: bueno, ¿qué salvación? ¿Por qué necesito salvación? Claro. ¿Qué podemos decir al respecto como para poder ir ampliando la idea? Bueno, primero hay una palabra que me gustaría destacar que dice, ¿cierto?, que la Biblia te ayuda a ser sabio. Hay muchas personas que les gusta y quieren ser sabios. Y la Biblia explica que siendo sabio, ¿cierto?, es, bueno, como por definición, ¿cierto?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese temor que no se entienda como miedo, sino un temor de amor. Es decir, si yo amo, también hay respeto, ¿cierto?, hay temor de muchas maneras. Y la Biblia, en verdad, te hace sabio. ¿Y de qué nos hace sabio? Como lo que estaba hablando usted, de la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia te entrega, ¿cierto?, que hay una esperanza. Te dice que entre toda la maldad, a raíz del pecado de la rebelión de Lucifer, desde ese comienzo, la vida de nosotros ha tenido problemas, ¿cierto? Ha tenido problemas a raíz con el tiempo, se ha empezado a agregar el tema. Y la Biblia y los hijos de Dios, la Biblia nos enseña que nosotros, los hijos de Dios, siguiendo los estudios de lo que es la Biblia, nosotros los podemos salvar. Pero ¿para qué salvarse? Para vivir con Jesús en este planeta después, ¿cierto? Vivir con Él, siendo que Él va a ser nuestro Padre, nos va a guiar, y lo más maravilloso es que no vamos a sufrir más. Si nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos, ¿qué nos entrega la vida en estos momentos, en este instante? ¿Para dónde va? Nos vemos que va para un muy buen augurio, podríamos decir, ¿cierto? Es cosa de analizar cómo se ve el contexto de la vida de nuestro país, países afuera, extranjeros quizás, y esto se nota que va en picada, pero la Biblia nos entrega la esperanza de que no vamos a sufrir, no vamos a tener llanto, vamos a estar con Jesús, vamos a conocer todo.
todo el universo. O sea, podemos hermoso, decir, va a ser algo tan lindo. podemos decir que esta vida es transitoria. En la Biblia habla de la vida eterna, de un reino también donde no va a haber dolor, sufrimiento. Claro. Pero para estar en ese reino hemos de saber cómo llegar ahí. Otra de las cosas también que me viene a la mente es que se nos hace sabio para salvarnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Sí. Generalmente los seres humanos nos vamos autodestruyendo, nuestras familias se van destruyendo por nuestras propias decisiones. Entonces es increíble cómo la Biblia te va ayudando a no hundirte o no degradarte en ese sentido, te va elevando. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia nos salva del pecado, de este problema que hoy día el ser humano muchas veces ignora, pero es un problema que permea todo el sistema de nuestra vida, la injusticia, el egoísmo y tanta cosa. Dios le va a poner un día punto final, pero para eso necesitamos salvarnos, ¿no? Y aprender a hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo sería la respuesta, Andrea, a esta pregunta? ¿Qué tienen que poner nuestros amigos en sus estudios? Que nos proporciona sabiduría, lo que aparece en el versículo 15. Muy bien, ponga entonces ahí sabiduría y podría poner para salvarse, Para ser salvo, ¿no? sí, Sí. la salvación. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería? ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? ¿Usted quiere saber qué bendiciones ofrece la Biblia para su vida? Búsquela en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ahí si tiene su Biblia, acompáñenos entonces a este capítulo, ¿no? Libro de Romanos, el capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice el texto? ¿La leo? Sí, ¿La leo? por favor. Dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Ok, entonces la respuesta la podemos ver al final, ¿cierto? Esperanza. ¿Y qué podemos decir de esta fuente? ¿Por qué la Biblia nos otorgaría esperanza? Cierto que la esperanza, bueno, es como bien, para no caer en la definición, digamos, de un diccionario de lo que es esperanza, en lo personal, cuando uno ya empieza a comprender lo que es, a estudiar lo que es la Biblia, Dios nos entrega muchas promesas, ¿cierto? En que tiene mucha relación con la esperanza, porque uno está esperando de que ocurra. Por ejemplo, la segunda venida, de que después estemos viviendo con Cristo, y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, en lo personal yo casi ya lo estoy tomando como un hecho. Es decir, yo ya faltan algunas cosas que tengan que cumplirse, pero ya uno después lo asume como que van a ser hechos reales, porque te está dando cuenta que todo se está cumpliendo lo que es la Biblia, ¿cierto? Todas hasta el momento. Y la esperanza, creo que nuestra es que vamos a ser felices con nuestro Padre, lo vamos a glorificar y vamos a hacer lo que es su voluntad, hacer su voluntad. Ok, la esperanza es la última cosa que se pierde, dice un refrán, ¿no? Pero, y es verdad, de hecho la población chilena actualmente, los jóvenes especialmente, están muriendo de las causas como el suicidio, y el suicidio está relacionado con la falta de esperanza. Entonces, qué maravilloso es poder ver en la Biblia esta fuente de esperanza cuando todo va mal. La Biblia no solamente es un manual de vida donde se nos da instrucciones de cómo tenemos que vivir, sino que además es una carta de amor que Dios nos da para motivarnos a tener esperanza en Él, confiar de que los problemas en esta vida tienen solución, y la solución es Dios, ¿cierto? Y aparte de eso, como estábamos hablando anteriormente, también Él nos tiene promesa, y también de esas promesas nosotros nos tomamos de la mano. Porque aquí nombró, como decía nuestro amigo Ale, enseñanza, paciencia, consuelo y esperanza. Y cuando a veces la vivimos a través de un luto, como habíamos mencionado, ahí es donde nosotros nos tomamos de la mano de las promesas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra. Y mucho más que eso, también nos instruye en el día a día, en nuestro quehacer diario, las decisiones que tenemos que tomar, cómo instruir a nuestros hijos, cómo llevar el matrimonio,
cómo ser buenos vecinos y una infinidad de cosas más. O sea, no, la Biblia es algo espectacular. Yo creo que todos hemos tenido ese encuentro con el Señor cuando comenzamos a leer su palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál sería la respuesta entonces para que nuestros amigos pongan en el estudio bíblico? Sobre qué bendición ofrece la Santa Biblia: enseñanza, paciencia, consuelo y la más importante, la esperanza. La esperanza. Sí. Muy bien. Entonces, ahí escriba, querido amigo, esta frase. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería? La pregunta número 6. En nuestro estudio habla y dice: ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Muy buena pregunta. Y eso nosotros lo podemos encontrar, la respuesta, en Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8. ¿Lo leo? Claro. Dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está interesante. Algunas personas piensan que la Biblia solamente va a durar por un tiempo limitado. Algunos dicen: cuando Cristo venga por segunda vez, es que ya vamos a prescindir de la palabra de Dios, no vamos a necesitar. Pero claramente la Biblia está diciendo que es todo lo contrario. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Para siempre. Mire, la palabra de Dios, al decir que es para siempre, eterna, habla de que en cierta manera es nuestro respaldo. Miren, cuando hay documentos, supongamos en el trabajo donde tengo que estar yo, ¿cierto?, investigando, como digo, siempre nuestro respaldo es la evidencia, ¿cierto? Es tener registro. O si no tenemos registro, no tenemos evidencia, pasamos a generar juicios de valor. El yo creo, que a lo mejor pudo haber sido. Como la Biblia, la palabra de Dios, certera, es correcta, es nuestra evidencia, y aparte está diciendo que es para siempre. O sea, con eso nos dice que Dios es totalmente un ser totalmente perfecto, que no se equivoca y que lo va a hacer para siempre. De hecho, la Biblia tiene muchas promesas que dice que nosotros nos vamos a juntar, ¿cierto?, de sábado en sábado, a comer del árbol de la vida. Hay muchas personas que piensan que los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí a Moisés, pero la Biblia está diciendo que siempre ha sido para siempre su palabra. O sea, de hecho, los mandamientos siempre han existido y siempre existirán. Nunca van a ser cambiados. O otras personas dicen que se abolió en la cruz. Con esta evidencia dice que los mandamientos, la palabra de Dios es para siempre. No tiene cambio, no es mutable. Como las cosas que hace el ser humano. El ser humano puede cambiar un procedimiento, puede cambiar un reglamento, puede cambiar las leyes, pero esto no va a cambiar, pues. No. Incluso se me viene a la mente cuando aquí nuestro amigo Ale habla, cuando hay un versículo, no me lo sé de memoria, que dice que ni la palabra del Señor, ni una tilde ni una coma hace mención. No sé, usted, pastor, sabe más o menos del... Claro, que no se puede cambiar algo de la ley de Dios, de la palabra de Dios en este caso. Y aquí lo menciona, que es permanente, para siempre, es perpetua, no hay un cambio. Sus leyes son para siempre. Y ver a un Dios que no es cambiante, un Dios que no cambia, un Dios que es amor, no solamente cuando nos portamos bien, sino que es amor siempre. Sí. Porque imagínate un Dios cambiante, así de emociones, que cambiara. Estaríamos muy complicados. Claro. O sea, yo tengo que portarme bien, pero cuando me porto mal, Dios no me ama. Pero vemos un Dios para siempre, un Dios que su palabra también es eterna, una palabra segura. Dios te dice: mira, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, te amo y voy a seguir contigo hasta el final. ¿Qué nos queda ya para ir avanzando y concluyendo con el estudio de este día? Tenemos entonces ya la respuesta a esta pregunta, la número 5. Perdón, en la número 6, que es la última, ¿cierto? La respuesta sería para siempre. Así que ponga, mi querido amigo, esa respuesta en su estudio. Y por último, ya cerrando este estudio, vamos a analizar... Pastor, ¿sí? Supongamos, yo si fuera una persona que no... y le quisiera pedir un consejo a usted, ¿yo qué debería hacer?
Buena pregunta, es justamente lo que queremos hoy día dejarle a nuestros amigos como una tarea, ¿cierto? Una tarea para la casa. Ya que hemos aprendido de la palabra de Dios, tenemos que pensar entonces qué hacer con toda esta información. Pues. Exactamente. Bueno, la primera cosa que la Biblia nos dice que tenemos que hacer sería tener una Biblia y leerla todos los días. Y tenemos otra recomendación. ¿Cuál sería la otra? Le voy a pedir a Andrea que nos lea lo que dice ahí abajito, ¿qué debo hacer? Dice escudriñarla asiduamente. ¿Qué significa escudriñar asiduamente? ¿Qué significaría esto? Eso ya, escudriñarla asiduamente es hacer un estudio completo, un estudio serio, bien hecho, lógicamente, que es cierto que la Biblia, usted que lo está escuchando, es un libro sagrado, o sea, en un principio uno tiene que pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender el mensaje. No es un simple libro cualquiera que uno puede pescar y leer. Uno tiene que, es cierto, llamar la presencia del Espíritu Santo que nos enseñe, que nos entregue la sabiduría para poder comprenderla. Y escudriñar, eso pues ya es investigarla, pues es que tú te entretengáis con ella, claro. ¿Cierto? Le estoy buscando por aquí, por allá, cosas de ese estilo. Ahora, no quisiéramos también dejar la impresión en nuestros amigos que es complejo leer la Biblia. De hecho, la idea es entenderla, que creo que es lo más importante de todo lo que queremos decir. Si usted no logra entender algo acá, no se desanime, porque si usted sigue estudiando va a encontrar que la respuesta está más allá. Entonces, yo creo que nuestros amigos tienen que irse con esa idea de que la Biblia es un libro de estudio, pero tampoco un libro teológico en el cual la gente tiene prácticamente ir a estudiar teología para entenderlo. Lo puede hacer en su casa, ¿no? Y de manera cotidiana, pero siempre con el objetivo de entenderlo. Vamos con la otra tercera recomendación. Querido amigo Alex, ¿qué nos dice el estudio? Bueno, ¿qué debemos hacer? Aceptarla con gozo y alegría. Ya. Van a haber muchas cosas en la Biblia que no nos van a gustar, porque muchas veces contradicen nuestra cultura y nuestra forma de pensar, como por ejemplo ese versículo que dice: si te pegan en una mejilla, da la otra. ¿A quién le gusta que le peguen en una mejilla? ¿A quién le gustaría dar otra? Pero si queremos ir avanzando en el conocimiento, es muy importante tener esta actitud de aceptarla, ¿no? Aplicarla a nuestra vida. Y por último, lo último sería practicar sus enseñanzas, ¿cierto? Si había una cosa maravillosa que tenía nuestro Señor Jesús, es que todo lo que Él predicaba lo practicaba. Y esa es una promesa para nosotros. Nosotros también podemos practicar esas enseñanzas. No es una utopía, no es algo que para unos elegidos nomás. Todos podemos tener alcance a tener este poder transformador que emana de la palabra de Dios. Y bueno, ya nos queda el último párrafo ahí abajito de tu estudio, querido amigo y amiga. Tú tienes un compromiso de fe. Aquí abajo hay un recuadro y vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece si leemos todos juntos este compromiso? A las 1, a las 2 y a las 3. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo leerla diariamente. Bien, si ese es tu deseo, mi querido amigo, te invitamos para que pongas un sí o con una firma, pero esto es muy importante porque esta parte es el compromiso que quisiéramos llevarte a tener con Dios, no con nosotros, ¿cierto? Así que, bien, aquí terminamos nuestro estudio bíblico de este capítulo. La próxima semana, no se olviden, vamos a estar emitiendo la segunda parte la segunda lección de la fe de Jesús. ¿Y cuál sería el título, querida Andrea? El segundo estudio es: ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? Así que no se la pierdan, nos estamos ya despidiendo. Y bien, ¿cómo te sentiste, Alex, estar aquí con nosotros? Súper bien. Y bueno, quizá como un consejo testimonio que a uno le ha pasado, una recomendación más que nada: léanla, estudienla la Biblia, comprendan, dense la oportunidad, conózcanla, no se van a arrepentir, ténganlo por seguro que si hacen un cuadro de ventajas o desventajas de leer la Biblia, van a tener puras ventajas, no van a haber ninguna desventaja. Dense el tiempo, es gratis, no hay mayor inversión, solamente querer hacerlo y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que lo ayude, y sí, créanme que van a tener muchos beneficios.
Ok, Andrea, ¿algunas palabras para nuestros amigos Sí, antes de despedirnos? escuchaba aquí a nuestro amigo Ali, igual, empaparse de esto, de la Santa Escritura, es algo hermoso, te edifica, cambia tu estilo de vida, tus pensamientos, es una gran herramienta de ayuda para aquellas personas que están pasando por alguna dificultad. Les aseguramos que van a encontrar consuelo, esperanza, ¿no? Una infinidad de cosas que a medida que vayamos dando los estudios se van a ir dando cuenta. Así que sigan adelante y, como dice aquí, ¿cuál es nuestro compromiso de fe? Leerla diariamente. Muy bien. ¿Qué les parece si nos despedimos de este momento haciendo una oración junto con nuestros amigos que nos están viendo y escuchando? Los invito para que inclinen sus cabezas y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de haber compartido este estudio bíblico con nuestros amigos que nos están mirando en casa. Pedimos una bendición por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos entonces de nuestros amigos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.